Hola y bienvenidos a este nuevo video de mi liga de fantasía del fútbol mexicano. En esta ocasión trataremos los resultados de las diferentes divisiones al finalizar la temporada y copas del 2148-2149 para estar listos para lo que se viene en la temporada 2149-2150. Veremos a los equipos ascendidos y descendidos de cada división y los resultados de la final de las 3 copas que se dieron esta temporada, junto con el inicio de una nueva edición de la Copa Maestra. Con esto una vez explicado, ahora sí, empecemos. Empezaremos con la 10ª división, que en su conferencia norte, el grupo 1 tuvo a Medusa, Pelícanos, El Calor y Strikers Internacional como los 4 equipos que avanzaron a los playoffs. En los playoffs, Medusa enfrentó a Strikers y se llevaron la victoria 2-1. En cambio, Pelícanos se enfrentó a El Calor y los Pelícanos avanzaron a la final de grupo con una victoria de 3-2. Para el grupo 2, Irritilas, Linares, la Universidad Autónoma de Zacatecas y Delicias avanzaron a los playoffs. Aquí, Irritilas derrotó 3-1 a Delicias y Linares perdió por la mínima ante la UAS. La final del grupo la ganó la UAS tras derrotar 2-1 a Irritilas y avanzar a la final de la conferencia. La final quedó Pelícanos contra la UAS y con el resultado de 2-0, los Pelícanos ganaron la conferencia y a su vez su ascenso a la 9ª división. En la Conferencia Sur, el Grupo 1 quedó a manos de Ursus Marina, seguido por el Atlético Boca del Río, los Petroleros de Poza Rica y Laneros de Tulancingo, que avanzaron a la playoff. Ursus Marina derrotó 3-1 a Laneros y Boca del Río goleó 4-0 a Poza Rica. Con esto, el grupo se definió con la victoria de Ursus Marina 2-0 ante el Atlético Boca del Río. El grupo 2 fue dominado por Unucma, segundo Itzáes, tercero Atlético Cayucán y cuarto para Cantunilquín. Este último perdió por la mínima ante Unucma, mientras que los Itzáes fueron derrotados por Acayucán 2-0. El grupo quedó definido por un 2-1 a favor del Atlético Acayucán, que a la postre ganaría la Conferencia Sur y el ascenso al derrotar 2-0 a Ursus Marina. En la Conferencia Oeste, el Grupo 1 dejó en las primeras posiciones a los Mapaches de Madero, Pacific, Cafesa y Charales. Pacific quedó a deber tras perder 2-1 ante Cafesa. Acabó con un 3-1 a favor de los Mapaches, que avanzó a la final de la conferencia. El Grupo 2 tuvo un completo dominador en Héroes de Saki, y tras este quedaron Huaxtepec IMSS, Carmen y el Aurrerá. Este último se despidió rápidamente en los playoffs ante Héroes de Saki tras un 2-0 y Huaxtepec derrotó 3-1 a Carmen. La final del grupo la ganó Héroes de Saki con el mínimo marcador de 1-0 y avanzó a la final de la conferencia. Aquí, Mapaches y Héroes se enfrentaron y el ascenso quedó para los Héroes de Saki al derrotar a los Mapaches 3-2. Finalmente, en la Conferencia Este por parte del Grupo 1, avanzaron a la playoff Zorros de la Universidad Michoacana, COM, Tierra Caliente y el Deportivo Corregidora. COM derrotó 1-0 a Tierra Caliente y Zorros perdió por la mínima ante el Deportivo Corregidora. La final se fue a favor de COM por un 2-1 ante Corregidora. En el Grupo 2, los participantes de la playoff fueron Tlacolula, Vikingos, Ocotlán y Fuerza Mazahua. Tlacolula enfrentó a Fuerza Mazahua, ganando por la mínima, y Vikingos ante Ocotlán se llevó el pase a la final del grupo, donde Tlacolula los derrotó con un 2-0 y avanzó a la final de la conferencia. La conferencia se definió con el duelo entre COM y Tlacolula, siendo COM el ascendido a 9ª división tras ganarle 4-2 a Tlacolula. Los 4 ascendidos se enfrentaron en las semifinales de la división, Pelícanos contra Héroes de Saki y COM contra el Atlético Acayucán.
Los héroes se llevaron la primera semifinal 2-1, mientras que Com eliminó al Atlético Cayucán con un marcador de 3-0. En la final de la división, los héroes golearon 4-1 a Com y se hicieron con el título de la 10ª división. Avanzamos a la 9ª división con sus dos conferencias. En la conferencia norte los descendidos fueron Catedráticos Élite y Picudos de Manzanillo. En cambio, para los playoffs quedaron Cosecha Mundial, Euskadi, Gorilas de Juanacatlán y Satélites. Cosecha Mundial y Euskadi ascendieron a la 8ª división tras derrotar 2-0 a Satélites y 3-1 a los Gorilas respectivamente, para que en la final de la Conferencia Norte, Cosecha Mundial derrotase a Euskadi 3-1. En la Conferencia Sur, los descendidos fueron Patriotas y Calimaya. Cuautla, Progreso, Wilfrido Massieu y Cancún avanzaron a los playoffs, siendo Cuautla y Progreso los ascendidos a 8ª división tras derrotar a Cancún por la mínima diferencia y a Wilfrido Massieu 2-1 respectivamente. En la final, Cuautla se llevó el partido 2-1 ante Progreso, dejando el partido por el título de 9ª división entre Cosecha Mundial y Cuautla, título que se llevarían estos últimos con un marcador de 2-0. Vamos ahora a la 8ª división, donde en la Conferencia Norte descendieron Sofás Tepic y Juárez. Del otro lado de la tabla, la playoff quedó definida por Nacional, Zitácuaro, Cobras y Bombarderos. Nacional derrotó a Bombarderos 2-0, mientras que Zitácuaro hizo lo propio con marcador 2-1 ante Cobras. Finalmente, la final fue a favor de Zitácuaro con marcador 2-1 sobre Nacional. En la Conferencia Sur son Industriales Naucalpan y Las Iguanas los descendidos. En cambio, Yacatia, Tulum, Ángeles y Carzap avanzaron a la playoff, donde Yacatia y Tulum ascendieron al derrotar a Carzap y Ángeles respectivamente, dejando la final en Yacatia 2-0 Tulum. El título de 8ª división se definió entre el Zitácuaro y Yacatia, dejando a Zitácuaro como el campeón con un marcador de 2-1. Seguimos a la 7ª división, donde los descendidos por el norte fueron los Guitarreros y Cadereyta. En la zona de playoff quedaron San Pedro Golf Club, Acaxes, Coyotl y Frontera, donde Frontera dio la sorpresa de derrotar a San Pedro 2-1 y ascender junto a Acaxes, que derrotó por la mínima a Coyotl. Ya en la final de la conferencia, Frontera seguía sorprendiendo al derrotar 2-0 a los Acaxes e ir al partido por el título. En el sur descendieron los Caballeros y los Fuertes de Fortín, mientras que la playoff quedó con Pegaso, Muxes, Amecameca y Olmecas, donde los Olmecas golpearon al líder Pegaso 3-1 y ascendieron con los Muxes, que eliminaron a Amecameca por la mínima. Muxes pasó sobre Olmecas 3-1 en la final de la Conferencia del Sur y por el título derrotaron 4-2 a Frontera, que sorprendió en esta división pero no logró el título. Continuamos con la 6ª división, el último escalón para volverse profesionales, pero los caídos de ese escalón fueron 4 de Copas, Atlético Veracruz, Colegio México Americano y Los Cabos. Aquí están Tijuana y Leones Negros, el primero apenas y se salvó con el 20º puesto, mientras que los Leones Negros quedaron lejos del ascenso en el 8º sitio. En lugar de estos equipos sumamente conocidos en el fútbol real, ascendieron los equipos de Moctezuma, Velociraptors y Cimarrones. Lobos Buap quedó en el partido de promoción, el cual perdieron ante los Colibríes de 5ª división y por ende continúan en la división semiprofesional. Entramos a la Liga Nuevas Fuerzas, la última división profesional, un estatus que además perdieron los equipos de Acapulco, Tornados y Chinarras, que descendieron a 6ª división. Colibríes quedó en la posición de promoción y al ganarlo 2-1 contra Lobos Buap se mantienen como profesionales.
En esta división hay unos cuantos equipos bien conocidos en la realidad que no se mueven de esta división, como Atlas, que quedó en la posición 15, o Monterrey, que quedó apenas fuera de la playoff en el 8º puesto. Los ascensos directos se los quedaron Beldors, Purépechas y Faraones, mientras que la playoff por este último boleto quedó entre Tigres, Venados, Tlalpan y Tampico. En estas semifinales, Tigres goleó a Tampico y Venados perdió ante Tlalpan, dejando la final por el ascenso a Tigres y Tlalpan. Partido que quedó 2-0 a favor de este último, ascendiendo a 4ª división. Subimos un escalón más para llegar a la Liga Nuevos Talentos, que despidieron a Murciélagos, Pachuca, Dorados y Alebrijes, que quedaron en la parte baja de la tabla. En cambio, equipos importantes en la realidad que se quedaron en cuarta sin hacer nada fueron Querétaro, que acabó en la posición 17, y Toluca en la posición 13. Los clubes ascendidos directamente a la 3ª división fueron Coatzacoalcos, Tuxpan y Cañoneros Marina. La playoff se definió con Puebla, La Paz, Chetumal y Gallos, que pelearían por el último boleto a 3ª división. Puebla derrotó 2-1 a Gallos en la semifinal y La Paz hizo lo propio 3-1 ante Chetumal, dejando en la final Puebla contra La Paz, con victoria y ascenso para este último por el mínimo marcador. Continuamos con la Liga Premier, liga que dejó ir a los mazorqueros, Barcelona México, Dragones de Tabasco y Necaxa a la 4ª división. Mientras que viejos conocidos de la realidad como los Tiburones Rojos, Atlético San Luis, Estudiantes Tecos y Atlante quedaron respectivamente en la 20ª posición, 14º, 13º y 8ª posición. El único club ascendido directamente fueron los Pejelagartos de Tabasco, mientras que Chilangos, Acción Plus, Tepoztlán y Papanes de Papantla fueron a la playoff por ese boleto y medio a segunda. Aquí, Chilangos derrotó por la mínima a Papantla y Tepoztlán derrotó 2-0 a Acción Plus. La final por el boleto directo a segunda división quedó para Chilangos, que le ganó 2-0 a Tepoztlán, haciendo que Tepoztlán se debe enfrentar a Michelet por ese último lugar de la segunda división. Llegamos a la Liga de Ascenso, donde contrariamente a su nombre, descendieron el Deportivo Leones e Indios. Michelet quedó en la posición 18 yéndose al partido de promoción ante Tepoztlán, el cual ganó 2-1, manteniéndose en segunda una temporada más. En cambio, los nuevos integrantes a la primera división de manera directa es el histórico Real Club España, que ascendió tras más de 70 años sin pisar la primera división, y Albania, que regresa a primera después de un año en segunda. La playoff por el último tercer ascendido quedó definido por Reynosa, Potros UAM, Osos Negros y Fuerza A, en donde Reynosa derrotó 2-0 a Fuerza A y los Potros de la UAM goleó 3-0 a los Osos Negros. En la final, la victoria decisiva de 2-1 para Potros UAM les dio el último boleto de primera división para la temporada 2149-2150 tras 2 años de su última participación en la Liga MX. Por fin, la primera división, la Liga MX. Hice el siguiente gráfico para mostrarles cómo se fue dando la temporada 2148-2149, lo que espero sea mucho más explicativo que yo. Mientras corren las jornadas en este gráfico, adelanto que nuestros 3 descendidos del máximo circuito fueron los Delfines, Wilmots y Trans Plus. Los clubes de la realidad tuvieron diferentes destinos: América y Chivas peleando en la parte baja de la tabla, Morelia conformado con la media tabla, y Santos, Pumas y Cruz Azul peleando por el título, que al final no fue para ninguno de los 3. El título de la Liga MX, tras 38 jornadas, fue para Chiapas, que aseguró el título de liga a 4 jornadas de finalizarse la temporada regular.
siendo Cruz Azul el más cercano en alcanzarlo, pero recolectando un subtítulo más en su historia. Vamos rápidamente con la Copa MX, donde la final fue entre el Real Club España, en ese momento de segunda división, y el Cruz Azul de la primera división. Una final entre un equipo de primera contra uno que no sea de primera no se daba desde el 2137, cuando el Necaxa, que formaba parte de la tercera división, llegó a su única final de Copa de estas simulaciones. La mayor sorpresa vino con la victoria y primer título de Copa para el Real Club España, al derrotar 2-1 a Cruz Azul en esta final de Copa. Esto había sucedido solo una vez en la historia de esta Copa MX. En el 2057-58, el Club PAN, que actualmente ya no existe, ganó la Copa, estando en segunda división. Este título le valió para ascender directamente a Primera División, aún sin estar en las posiciones de ascenso. Una regla que de hecho sigue en funcionamiento, aunque el España no necesitaba que se aplicara, ya que dominó la Liga de Ascenso y ascendería aún sin este título. Por parte de la Copa Oportunidades, Moctezuma y Leones Negros llegaron a la final este año. Leones Negros buscaba su tercer título de esta copa, mientras que Moctezuma llegaba por primera vez a la final. Moctezuma terminó ganando este título con el resultado 5-3 y con este su primer título oficial del fútbol mexicano en estas simulaciones. Finalmente, la Copa Maestra tuvo su final de la edición 2147-2148 en diciembre del 2148. Se enfrentaron Pumas y Varela Force, ambos del máximo circuito y que jugaban su primera final de esta copa. Esta final contaba con una emoción especial, pues se trataba del último partido oficial del entrenador histórico de Varela Force, Arturo Cuevas. Arturo Cuevas dirigió a Varela de manera ininterrumpida desde el 2118, siendo el entrenador que más tiempo ha dirigido a un mismo equipo y consiguiendo 2 títulos de Liga y 9 de Copa MX en esos 30 años, además de mantener a Varela entre los mejores 10 de la Liga MX cada temporada. Posiblemente este momento tan especial para el club les dio un plus a los jugadores de Varela para derrotar 5-3 a los Pumas, que tuvieron que conformarse con el subcampeonato. La edición 2149-2150 de la Copa Maestra empezó a menos de un mes de esta final entre clubes de décima división. Para marzo se realizó la segunda ronda, aún entre puros equipos de décima, y a finales de abril se dio la tercera ronda con los equipos que faltaban por participar y 6 clubes de la novena división. Por lo que en esta temporada 2149-2150 esta copa se reanudará desde la ronda 4 y llegará hasta los octavos de final al término de esta. Bien, esta fue la temporada 2148-2149 y ya se empieza a afinar la nueva temporada. Estén atentos para el próximo video donde seguiremos en la pretemporada porque aún hay mucho de qué hablar. Suscríbanse, denle like al video si lo desean y por el momento yo me despido. ¡Adiós!